acá de la B. Ya que fui a hacer la grabación al rancho. No, 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 es que así no era. Es que Tenemos aquí en la pista 4 grupos de animales que compiten para el premio de conjunto de familia, grupo de familia, que es un concurso especial donde entran animales de la misma madre y del mismo padre, donde se busca la similitud de ellas para ver qué tanto combina ese cruzamiento. Le otorgamos aquí un primer lugar a los ejemplares que tienen la placa número 2, que es el grupo que está más al extremo. Si ustedes observan la caracterización racial, la forma de las cabezas, el tipo de cuerpo, el tipo de ombligo, el ángulo de los corvejones, son animales más similares. De hecho, si ustedes ven los otros 3 grupos, los animales más homogéneos son los de las progenie del primer lugar. La progenie del segundo lugar son animales con el número 4, que es el grupo siguiente. Son ejemplares que cuando ustedes observan, si bien tenemos una similitud en la cabeza, hay cierta diferencia en cuanto al pelaje. Esa es la situación por qué están en esa posición. También el patrón racial tiene orejas más pesadas con respecto a los ejemplares que ocuparon el primer lugar. La siguiente progenie, que es la que ocupó el tercer lugar, son animales también de mucha capacidad productiva. Sin embargo, comparado con los otros, la salida de los cuernos no es tan adecuada como la de los otros 2 grupos, pero sí su similitud y su capacidad productiva, que cuando observamos los ejemplares que quedaron en el cuarto lugar y vemos sobre todo a nivel de la cabeza
y vemos la frente de la hembra y la frente del macho, encontramos diferencias en ellos. Muchas gracias. Resultados para grupo de familia. El primer lugar lo tiene la familia de la vaca 614/4 Diabla, y el macho Mr. Tigre 9285/4. Perdón. A ver. No, una disculpa. Es de la vaca 227 del 3 y el macho 1450/1, presentada por Simón Sarabia. El segundo lugar corresponde a la vaca 762/11, Señorita Guanacaste, con el macho 9285/4, Mr. Tigre, presentado por Ganadería El Guanacaste. Y tercer lugar, el de la hembra Marinera y el macho Chinelo, presentado por Manuel Iturbe Villegas e hijos.